Hola, Bienvenida. gracias, muchas gracias. Ya hacía rato me venían invitando y no coincidíamos, así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, por suerte. Estamos de receso legislativo, pero siguen laburando ustedes. Sí, 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 el receso, digamos, siempre en las legislaturas siempre hay un receso Ujú. para diferenciar los dos periodos ordinarios, ¿no? Una cosa muy antigua que Prehistórica, en algún momento hay podríamos. que, seguramente vamos a tener que reformularla, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Ujú, Municipal en su momento, en febrero no había sesiones, nosotros pusimos 2 sesiones en febrero, digamos, ujú, hay que ver esa dinámica. Pero bueno, lo cierto es que no tenemos sesiones, ujú, no tenemos sesiones durante este mes. ujú. Sí hay funcionamiento de comisiones y bueno, muchos de nosotros, los concejales y las concejalas, no solamente nos sentamos en el recinto para votar Ujú. las leyes, eso es gran parte de nuestro trabajo, pero bueno, después las recorridas, las visitas a instituciones, el diálogo con vecinos y vecinas. Está bueno explicarlo porque, bueno, una por el proyecto que han presentado desde La Libertad Avanza, pero también está bueno explicarlo porque incluso entiendo yo que también esta cuestión de receso administrativo es más que nada para los trabajadores de la legislatura o del consejo, que en definitiva se tienen que tomar esas vacaciones. En realidad los Ujú, trabajadores no tienen ujú, receso, o sea, pueden acordar entre ellos como se hace en cualquier trabajo, ujú, incluso en el sector privado, ¿no? Cuando ujú, yo sí, sí. trabajaba en medios de comunicación, como también éramos monotributistas, digamos, ¿qué hacíamos? Nos íbamos armando entre nosotros una instancia como para poder testar con tu familia, con tus niños y niñas. Que no está bueno, ¿eh? No Ujú, digo que esté bueno. Y no digo que sea el caso de los trabajadores municipales, ¿no? ujú, Lo bueno sería que todos tuviéramos, digamos, posibilidades con mayor acceso a derechos. Pero específicamente sobre los trabajadores municipales y específicamente del Consejo Municipal, no tienen 3 semanas de receso, 4 semanas de receso o ujú, vacaciones. ujú. Lo que no hay son sesiones. Sesiones. Hay trabajo en las comisiones y los trabajadores están en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Aprovechamos este receso y de paso había que hacer algunas obras dentro de lo que es el recinto que no se va a poder utilizar, entonces en estas primeras semanas, estas 2 semanas, vamos a estar de obras también en el recinto. Ujú, Esta semana no porque es corta, ujú. arrancamos la semana que viene. Norma, ¿cómo ves esta cuestión, este momento de Rosario donde el diálogo pasa por sí? ¿Aceptás algunos proyectos, querés más a Rosario que si no lo aceptás? Está buena la pregunta. Es un momento muy complejo para la Ujú, política. Yo creo porque que la necesidad de los gobiernos sobre ujú, todo, de generar su propio proyecto, sin, digamos, intentando prescindir permanentemente de la opinión diferente, ujú, que no es solamente de la oposición, sino de los vecinos y las vecinas, que muchas veces, en el caso de Rosario, no siempre están todos de acuerdo con las mismas obras, les gustaría incidir más, eso es lo que escuchamos y leemos y dialogamos con los vecinos, ¿no? Les gustaría más incidir acerca de una obra para su barrio, alguna obra que beneficie para la ciudad de Rosario, no específicamente para su barrio, y que cada vez están más concentradas las tomas de decisiones en los ejecutivos. Y eso no está bueno, ujú, porque el riesgo entre ser autoritario y buen gestor es una diferencia enorme. Es ujú, una diferencia enorme. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Hay un clima de época antipolítica, digamos, tampoco lo vamos a negar, en ujú, que la gente no ha visto satisfechas sus aspiraciones, sus necesidades, la economía que cada día ahoga cada vez más y hacer el mango cuesta muchísimo. Entonces, la ciudadanía empieza a cuestionar y a objetar la calidad de la ujú, democracia. ujú, Entonces, y en eso yo creo que los gobernantes se aprovechan mucho, digo los gobernantes sobre todo poniéndolo en eje a los ejecutivos, ¿no? ujú, sí, El sí, sí. intendente, gobernador, presidente de la nación, eh, ¿qué terminan haciendo? Decir, bueno, el poder que me concedió el pueblo significa que yo haga lo que quiera. Ujú. No es tan así. Bueno, lo del parque acuático fue. Lo del parque, yo creo que hubo dos instancias en estos últimos, o en este semestre, este primer semestre, que una fue el parque acuático y otra lo de esta excepción que después cambiaron y quieren reformar la ordenanza con lo de la zona del monumento, Ujú. lo de cambiar, bueno, esta cuestión de protección arquitectónica de la zona del monumento, donde los vecinos fueron allí y dijeron, no, 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 pará, gobernás con todo,
o te paramos o te frenamos, aunque bueno, toda esta cuestión. Pero me quedo con lo del parque acuático porque quiero saber tu opinión de los dos temas. De alguna manera, ahora estoy con la palabra mojón, digo yo, o esta piedra fundacional de volver otra vez a discutir, ¿no? Y te voy a poner 2 ejemplos más, pero primero hablemos del parque acuático. Sí, por favor. El parque acuático, yo creo que es una obra que seguramente, digamos, cuando esté instalada, será del disfrute de los vecinos y vecinas. Ahora, ¿cualquier obra vale en cualquier lugar? No, no vale cualquier obra en cualquier lugar. Y creo que además la prioridad en las obras de remodelación de todo lo que significa el acceso democrático al río, porque donde va a estar instalado era la playa gratuita de accesibilidad de todos los vecinos y vecinas, sin pasar por la Florida Paga, que está muy linda y que muchísimos rosarinos y rosarinos la disfrutamos, pero esto había que consultarlo, porque no es menor lo que se va a hacer allí, porque es volver a dejar la gratuidad de un espacio para volver a cobrarlo. Poco, mucho, con la diferencia que sí, no lo va a hacer un privado, lo va a hacer una empresa del Estado, tendría que tener otras contemplaciones. Pero digo, cuando nosotros decidimos, fuimos tanto la intención del intendente Pablo Hapkin, como también la de concejales y concejalas, de avanzar en un esquema de autonomía, porque la ciudad ahora es autónoma, la autonomía no significa peores condiciones de participación, sino al contrario, que cada vez, digamos, si sos autónoma, tenés que refrendar cada vez más tus posiciones a todos los sectores de la sociedad. Entonces había que hacer una consulta. Una consulta porque ese espacio no es nada más que de la zona norte. Digo, está enclavado en la zona norte. Ahora, decime cómo hace para llegar una persona que vive en Barrio Godoy, en Barrio Las Flores, a la parte del balneario municipal. Y se complica porque no tenés accesibilidad en transporte, porque está lejos, hay que armar otro tipo de accesibilidad. La accesibilidad es uno de los derechos que modifica la condición de vida de la ciudadanía. Entonces, había cosas para modificar. Y digo, no solamente desde el punto de vista de la accesibilidad, pero desde el punto de vista que estamos en un momento donde lo ambiental, el acceso al río, se está discutiendo la hidrovía, hay un montón de cosas que ponen el valor allí. Entonces, las obras que eran necesarias y son indispensables para la Rambla Cataluña, sí. El conducto Piaggio que estaba sucio, toda esa parte estaba muy fea. Digo, si vos vas a la Florida, toda esa parte está fea. Fea, empedrada, o sea, pero era el acceso público que teníamos y gratuito. Por lo tanto, había que, para mí, moverse de otro modo, ¿no? De hecho, que judicializar las acciones de gobierno no siempre es lo mejor. Porque lo mejor que es consultar a los vecinos y a las vecinas. Bueno, eso es lo que ¿Te decimos gusta acá. la decisión de los vecinos? No te gusta. Bueno, o guardás el proyecto o lo llevas adelante con la mirada de los vecinos, porque si no, después ocurren todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que estuvo muy mal manejado, no solamente por el intendente, sino por su gabinete. Veo declaraciones de integrantes del gabinete que digo, no puede ser tan autoritario. Digo, hay que elevar el nivel de discusión política, no lo podemos bajar, porque la ciudadanía nos vota para otra cosa. Declaración y contestaciones también. Sí. Porque la respuesta que se le da a algunos ciudadanos. Yo, bueno, veo, por ejemplo, con un colega realmente lo que está viviendo es terrible. Pero me gusta lo que planteas porque ahí metiste otra cosa que no la había escuchado hasta acá. Y que tiene que ver con que no es solamente la obra, sino es el acceso a lo que está ahí para disfrute de los rosarinos. Porque es real. Una cosa es la obra, una cosa son los vecinos, la zona, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es verdad, esta cuestión de cómo llegamos hasta ahí, cómo llega el resto de Rosario que hoy también tiene un problema de accesibilidad con el transporte. Bueno, un histórico tema, por lo menos de los últimos 15, 20 años, que no se logra cambiar, ¿no? Y además a eso te sumo. Sí. Desde el mismo gobierno municipal, desde los distintos sectores políticos y los sociales sobre todo, cada día se habla más de la posibilidad de disfrutar del río, de que, bueno, toda la zona costanera además, qué sé yo, tiene propuestas recreativas como ser
lo que se hace los fines de semana, la calle recreativa, que se enlaza con todo lo que es esa especie de puerto norte en la ciudad de Rosario. Todo eso, o sea, de mayor integración. El único colectivo que recorre la ciudad, que es el colectivo de la costa, la línea de la costa, funciona 3 meses al año. Claro. Todos los años pedimos que se extienda el funcionamiento, porque la gente usa también el río en el invierno. Totalmente. Porque es parte, digamos, se hizo todo un esfuerzo y no lo hizo un gobierno, lo hizo la ciudad. Claro. Porque cuando vos sos parte de un gobierno, representás derechos del Estado. Cuando, no sé, nosotros éramos todos niños, yo principalmente, era muy joven, pero que estaba Caballero en la municipalidad. Quien fuera el senador Rubeo, que murió hace unos años atrás, Luis Rubeo padre, que fue senador y que fue el impulsor de una ley, la ley Rubeo, que hizo que cada municipalidad y las provincias pudieran pactar con el Estado Nacional hacerse cargo de las tierras portuarias o las tierras de la costa. Nosotros a partir de ahí tuvimos otra apertura. Claro. Y eso fueron decisiones que beneficiaron a toda la ciudad de Rosario. Si quedamos en manos de una élite, de un sector, y estamos haciendo las cosas mal. Bueno, y esta otra cuestión que también me quedo ahí porque puede llegar a pasar lo mismo con otra de las discusiones, otro de los debates, que esta onda que hay hoy de cogobernar con la justicia, cualquier cosa de que no lo resuelve la política, se presenta en la justicia. Yo la verdad que lo he dicho en varias oportunidades, bueno, eliminemos la política, que vaya todo por la justicia, que la justicia resuelva cada caso. Porque en esto del no quiero que sea así. Yo lo aclaro, no quiero que sea así porque yo creo de que la política tiene que resolver, resuelve por ende y tiene que resolver, pero tiene que resolverlo la política, no la justicia. La justicia ante cuestiones muy estrafalarias que no lo puede resolverla, pero estas cosas es una cuestión de debate político. Y aparte en esta situación particularmente se dieron que, bueno, hay varios recursos de amparo que se han presentado en la justicia, que es un recurso válido. No siempre la judicialización, yo acuerdo en gran parte de lo que vos decís, digamos, la idea es que cada poder resuelva lo que tiene que resolver, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Ciudad Futura, que interpuso un recurso de amparo que estaba destinado a decir lo que figura en el mapa de la ciudad de Rosario sobre lo que están interviniendo, donde va a haber un parque acuático, es una plaza que se llama Antonio Berni. Bueno, esa plaza no se disolvió y eso lo tiene que hacer, no se disolvió, no se modificó y hay una intervención directa y eso le corresponde al Consejo Municipal. Entonces el intendente está interviniendo y ahí hay un conflicto que no es solamente un conflicto de poderes, sino que es un conflicto que ante cualquier situación entonces el intendente puede resolver como quiera y no como corresponde. Y en el medio está la gente. Por el otro lado, bueno, la Libertad Avanza presentó un recurso administrativo ambiental, donde, bueno, la fiscal ambiental, la doctora Martínez, la escuché en distintas oportunidades, y hace una serie de definiciones claras acerca, eso todavía no está saldado, entiendo el amparo, pero acerca de que no se hizo ninguna evaluación ambiental, impacto ambiental. Y nosotros estamos obligados, por Constitución Provincial, la nueva, y por las ordenanzas municipales, a realizar impactos de estudio ambiental sobre cómo te va a modificar cualquier movimiento de tierra, de suelo, digamos, ligados a las barrancas, sobre el resto de la ciudad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa allí? Bueno, y después hay otros que son de ciudadanos, ¿no? El recurso de la ley 10.000, que es una gran ley que aportó mucho, digamos, para el desarrollo del ambientalismo en nuestra provincia, bueno, y hay algunos otros, ¿no? Que quede en manos de la justicia habla de una imposibilidad de la política, pero también habla de que el intendente quiso ir más allá de lo que podía, ¿no? Y ahí, digamos, volvemos a entrar en lo que es tener una ciudad autónoma, que es gobernar con todos los sectores, ¿no? Exacto. Así que bueno, pero sí, estamos en un momento donde tenemos que avanzar de otro modo. Que en definitiva no tiene que ver lo de la justicia, digo, no tiene que ver con quién lo presenta. Sino tiene que ver con la idea de debatir, porque para eso, y sobre todo me preocupa de gente que me consta de que ha sido
gente de diálogo, de apertura, de participación ciudadana, reformista. Vos una reforma no la podés hacer solo. Es con diálogo. Es con diálogo. Es con diálogo. Y ser reformista, las personas que hoy están gobernando la ciudad, incluso en la provincia en algunos casos, gente que viene de las grandes reforma universitaria, distintas reformas que hemos vivido los santafesinos y los argentinos, y las reformas no se hacen de a uno. No se hacen de a uno. Por eso yo reniego de esta cuestión de la participación ciudadana, tanto con el parque acuático como el tema de la zona del monumento, que yo lo veo a los vecinos, han venido algunos de ellos aquí. Muy inquietos y organizados. Organizados y con ganas. Qué mejor, yo digo, qué tontera, ¿no? Porque qué mejor que tener vecinos preocupados que te hacen ver algo, digo, para un gobierno, porque no digo que sea el caso de Hapkin, que en parte lo puede ser. Muchas veces el ejecutivo demanda estar atrás del escritorio. Sí. Y no ves todo. Y vos decís, bueno, pero tiene 200 funcionarios. Bueno, pero también los funcionarios tienen su lógica, su creencia. Lógica. Sí, entonces, qué mejor que tener vecinos que te van y te aportan. Y abrir al diálogo. Bueno, eso es lo que hoy lamentablemente no se está teniendo en cuenta, ¿no? Y los ejemplos que elegiste son buenos porque tienen que ver con la participación. La verdad que los vecinos de la vecinal del Monumento Nacional de la Bandera, pues se llama vecinal del Monumento, que es una vecinal activa, qué sé yo, pero esto realmente porque hay vecinos que nunca han participado, ¿no? Porque se trata de una modificación de un área histórica y lo que se debate es el dueño de una casa sobre Avenida Belgrano, digamos, a la vuelta del Monumento Nacional de la Bandera, a la vuelta de la Municipalidad de Rosario, frente al río. Hace poco tiempo, volviendo un cachitito atrás, hace meses atrás, se modificaron las posibilidades de construir. Se avanzó a favor de los constructores. Esto hay que tenerlo clarísimo también. Ahora, hay niveles de protección que tienen que ver con el acceso a las distintas construcciones en la ciudad, las distintas alturas. Bueno, nunca se modificó lo que es el entorno del monumento, teniendo en cuenta que es un contexto histórico y del origen de Rosario. Entonces, se modificaron, sí, algunas, permitiéndose algunas alturas. Esta persona, el dueño de esta casa, pide al Consejo Municipal que se haga una excepción para poder construir más. Y deja el resto en otras condiciones, en condiciones inferiores. Entonces yo creo que hay varias discusiones en el medio. Una que es una discusión económica y que no hay que guardarla abajo de la alfombra. Claro. ¿Por qué? Porque hay un constructor que va a ganar más sobre los otros, porque le estamos permitiendo a uno en una manzana reducida que le estaríamos permitiendo, si sale, que pueda construir más altura que al resto de los demás. Entonces es una mirada económica, no solamente para los constructores, sino para los dueños de esas casas. Claro. Digamos, entonces es una mirada. Y la segunda mirada es urbanística. Digo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? La ley es para uno y para otros no. Claro. Entonces, el Consejo Municipal tiene que dejar de ser un lugar donde se firmen excepciones para todas las constructoras. Las excepciones tienen que ser, lo que significa tiene que ser una urgencia, una situación extrema donde no hay posibilidades de poder lograr que esa persona, esa construcción, desde una mirada del Estado, pueda avanzar bajo la normativa vigente. Pero esto es a cada rato. Entonces, por eso digo que es básicamente económica la discusión entre sectores y en igualdad de condiciones los vecinos que viven ahí, en igualdad de condiciones las constructoras, porque todas están mirando que si se le da permiso a esa, van a ir otros. Por otros, claro. Y además la mirada política del urbanismo. Me decías que me ibas a agregar dos temas más. A ver. El BAUEN. Sí, lo tengo porque aquí. El tema de los damnificados y las damnificadas de BAUEN. ¿Sabés lo que planteaba hoy a mi producción antes porque es un tema importantísimo para tratar? O sea, imagínate cómo quedan, porque yo recuerdo hace años, incluso estuve a punto de adherirme, decir BAUEN Pilay era decir seriedad absoluta. Es terrible lo que ha pasado de eso a hoy, donde hay ¿cuántas familias damnificadas?
Estoy escasa con el número. 40 y pico, creo. Sí, o un poquito más también. Ellos estiman que son más. Y probablemente sean más. Bauen tiene un antecedente también. Yo vivo en un Bauen. Y en el 2015, 2014, que hubo un aumento muy pronunciado. Nosotros veníamos pagando un valor y de pronto pagabas el doble o más. Entonces, bueno, era muy dificultoso y hubo una organización de muchos vecinos y vecinas que vivían. Era otra situación. Esto estábamos diciendo, que no se podía pagar la cuota y por el otro lado la mayoría de las personas estaban viviendo ya eran adjudicatarios y adjudicatarias. Entonces, bueno, tuvimos una organización, se convocó al Consejo Municipal el área de defensa del consumidor y trabajaron muy bien porque en ese momento no tenían delegada por ley nacional la instancia de mediación. Realizaron mediaciones, Bauen se había presentado y en algunas cosas se fueron acordando. No había claridad. Obviamente, cada familia renegociaba como podía, pero sí se fijaron algunas cosas, ¿no? Publicidad, la publicidad tenía que ser, porque era publicidad engañosa. Ellos te decían que vos ibas a pagar en la cuota un alquiler similar a lo que estabas alquilando, ¿no? O sea, si tenías un departamento de un dormitorio de 2, ibas a pagar por eso. No, terminabas pagando como si tuvieras amenity, cochera, parrillero, pileta. No. Son buenas construcciones, digamos, pero no tienen ese perfil. Y no había un índice concreto para el aumento, o sea, vos no sabías si te fijaban por el INDEC, por el índice de la construcción. Bueno, se terminó haciendo una especie de canasta. Y bueno, y otros puntos más que se consiguieron con la organización de los vecinos y vecinas, de los damnificados en ese momento, se consiguió también bajar algunas cosas que al momento, digamos, de que vos pasás a ser, en vez de inquilino, consorcista, tenías que pagar. Ahora, esto sí estamos en otra. Yo lo cito como antecedente porque además el Consejo tuvo un rol importante, que fue la Oficina Municipal del Consumidor. Y ahora la cocina está mucho más. La cocina. Se ve que tengo hambre. tenés que pensar que estás cocinando, está bien. La oficina tiene más herramientas porque por ley nacional y por acuerdo con la provincia de Santa Fe tiene delegada la potestad como para hacer mediaciones. O sea que cualquier conflicto, antes de llegar a la justicia, para eso está la política, antes de judicializar, que es además un camino más largo y más caro, la Oficina Municipal del Consumidor puede mediar. Y en esta situación, los damnificados y las damnificadas ya pagaron 20 años, pagaron 15 años, hicieron el esfuerzo y se les está por diluir y no están en su el sueño de su casa propia. Digo. Entonces, ¿cómo no iba a estar la política ahí? Y fue un gran debate. Y el debate se saldó por la presión de los vecinos. Por eso digo que es muy importante la participación. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que los vecinos plantean. Lo que no se puede dejar está afuera. ¿Qué herramientas puede tener el Consejo Municipal? ¿Le va a solucionar la totalidad del conflicto? No, pero sí es el rol del Estado cuidando y protegiendo los intereses de nuestros vecinos y acompañándolos. No, y aparte la presión que se hace desde el poder político, porque, a ver, uno se entiende que el poder político tiene su peso, ¿no? Su peso específico. Ahí crees que, me planteaba una persona otro día, ¿crees que llegó tarde de alguna manera el brazo de la política, del brazo del Consejo, o estuvieron a tiempo? Que llegó tarde fue Bauen, que nunca sinceró la situación con sus clientes. Sus clientes venían pagándole, les decían que iban a estar y al menos lo que escuchamos con muchos de ellos que estuvimos hablando. O sea, quien llega tarde es la empresa que no blanquea la situación que está pasando. Que no estaba consiguiendo, digamos, lugares, digamos, y que ahora lo que les ofrece es localidades cercanas y a construir, ¿no? La mayoría de las cosas, u otros casos, digamos, no tengo el detalle puntual, digamos, entiendo que no son todos los casos iguales, pero digo, me parece eso. Y yo creo que fue importante lo del jueves porque hubo muchas tensiones entre nosotros, entre los distintos sectores de la política, y sobre todo con los vecinos que nos venían a pedir acompañamiento y la política no se ponía de acuerdo. Por suerte ese debate se saldó. Había cosas que planteaban los vecinos que nosotros no estábamos de acuerdo, y había otras que eran muy lógicas. Bueno, entonces salió algo que básicamente qué se puede acompañar y cómo
desde el rol de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, donde se va a abrir un registro. El BAWEN está siendo convocado y se ha presentado algunas de las audiencias, mediaciones, así que eso es muy bueno. El otro El tema, último, el de los y endeudados. cortito te lo... ¿No? Ese de los endeudados, Sí. la verdad que está en falta. Porque yo no veo mucho al Consejo Municipal metiéndose en eso. Nosotros, la verdad que la única concejala que presentó proyectos sobre el tema del endeudamiento, desendeudamiento familiar, fui yo. Soy yo. Presentamos 5 proyectos claros, con un fondeo para que el Banco Municipal, nosotros tenemos una herramienta enorme que es el Banco Municipal, al cual hay que cuidarlo además, porque es uno de los pocos bancos estatales municipales. Un fondeo de entre lo privado y lo público para poder accionar a favor de las familias endeudadas, con programas que tengan que ver con la educación y lo financiero, porque digamos, no tenés muchas posibilidades de conocer cómo va creciendo la deuda, las estafas. Nosotros necesitamos un plan de educación específico para la prevención de las estafas que están al orden del día. Otro que tiene que ver con las expensas, que cuando nosotros presentamos el proyecto a fines de enero, un crédito específico para expensas que no se lo depositaban a la persona deudora de expensas, sino directamente a la administración, porque es un modo de colaborar también con las finanzas, ¿no? Con expensas a baja tasa, qué sé yo. El Banco Municipal está medio reacio y en ese momento no había el nivel de deuda que hay hoy, porque ya hoy es más serio y va creciendo el nivel de deudas con las expensas. Y bueno, y además una mirada específica sobre el fortalecimiento de las familias monomarentales. ¿Y por qué lo ligamos con las deudas? Porque las familias monomarentales, digamos, del 90% de las familias que tienen una sola persona al frente, las mujeres representan ese 90%, ¿no? Por eso es que avanzamos en lo que sean, digamos, ¿no? Obviamente que los varones que forman parte de la cabeza única, además, los padres que están al frente de esa familia, también van a tener, digamos, van a poder acceder. Pero la ponemos más que nada en la mirada porque son mayor cantidad de mujeres. Porque en las mujeres, cuando vos haces arreglos extrajudiciales, por ejemplo, con tu ex, para poder, digamos, tener la cuota alimentaria, esos arreglos generalmente vienen con billeteras virtuales, cuando son extrajudiciales. Entonces, te lo transfiero. La pareja se queda sin laburo, la expareja se queda sin trabajo. Digo, porque hay muchas personas que no les interesa la crianza de hijos, pero mayoritariamente hay un montón que están involucrados en sus hijos y que están deseosos de que sus hijos vivan bien. Ahora, se quedan sin trabajo. Entonces, ¿cómo haces para esa cuota alimentaria? Las mujeres generalmente trabajan en negro. Los varones también, pero en las mujeres la precariedad es aún mayor. Entonces tenemos que hacer una mirada, entonces decimos, bueno, fortalezcamos todo lo que tenga que ver con los centros Cuidar, que es un plan específico del municipio y que necesita fortalecerlo para darle más impulso. Y porque además las mujeres tienen un grado también alto de un endeudamiento en lo que significa la comida, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de las deudas por 3 temas: comida, alquiler y salud. Los varones tenemos también altos niveles de endeudamiento, tenemos también otras cuestiones que tienen que ver con el juego, pero digo, básicamente hoy la deuda no es porque se quiere, sino porque no se lleva la plata. Porque no se llega con la economía. Y te agradezco que me lo hayas metido. No veo mucha voluntad hoy, estamos caminando, estamos dialogando. ¿Estás militando? Sí, lo estoy remilitando, ya me reuní varias veces con el presidente del Banco Municipal y digamos, y lo vamos a seguir haciendo porque hay vocación de generar cosas. Hay algunas miradas también específicamente sobre los trabajadores municipales, como en principio hizo la provincia de Santa Fe con sus trabajadores, porque hay muchos que tienen 0 de sueldo, ¿no? Porque además hay algo que en la administración pública se llama código de descuento y que son los créditos que vos pedís, por ejemplo, a una mutual. La mutual tiene hecho un convenio con el municipio, con la provincia, y esto pasa en todos los municipios. Entonces directamente te lo descuentan de tu sueldo y te aparece un código tal de descuento. Bueno,
no había topes. Porque Milei sacó los topes. Milei sacó el tope de endeudamiento por tarjeta y el tope de aplicación de interés sobre la deuda de la tarjeta. Y entonces, hoy las tarjetas estás ahogado, la refinanciación es leona, digamos, es leonina, perdón, es tremendo. Pedir créditos está más jodido y cada vez la rueda crece. Por eso es que tenemos que auxiliar a la familia. Me debes el tema, me debes el tema, dale, contame. La Plaza de Bolivia al 100 bis. Sí. Porque eso salió, a ver, eso como llega al Consejo en diciembre. Llega al Consejo en diciembre, 48 horas, y el municipio le pide hacer una excepción en el tratamiento, que se haga sobre tablas, así, sin mucha información. Y ahí hubo una mirada acerca de que la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación, ya había habilitado el plan de estudio de las futuras escuelas que se van a construir ahí. Y la verdad que en el medio aparece una fundación que a hoy nos enteramos con muchas dudas. Hubo pocos de nosotros que no lo acompañamos a ese proyecto, porque realmente aparecen cosas que son importantes para nosotros, evaluar las características de las fundaciones, cómo están constituidas, y bueno, y por qué, digamos, este criterio tan discrecional de decir, bueno, aún así te cedo una parte de lo que es un terreno municipal, te lo cedo, bueno, todos esos papeles donde aparece acta de donación número tal al municipio, acta de acuerdo donde el municipio cede, todo eso no aparece. Nosotros el jueves pasado le pedimos al municipio que enviara todas esas actas para revisar, a ver si hay que revisar algún tipo de decisión que se haya tomado. Claro. Bueno, en este caso volvemos otra vez a un tema, a la historia de gobernar con excepciones, para fulano de tal, para o esto. Y sin la opinión de todos los vecinos, ¿no? Porque los vecinos cuando se enteraron dijeron, che, pero nosotros teníamos planificado ahí otra cosa, era una plaza, aparece la familia del primer donante, del primer rosarino que donó para el barrio Larrea eso, digamos. Entonces, también fue hacerlo con un sector que supuestamente va a beneficiar, porque digamos, nadie puede estar en contra de una escuela, ¿no? Sí, eso no, está por claro. supuesto. Pero también hay que ver, digamos, qué pasó, porque los vecinos no lo tienen en claro eso. Bueno, un tema que arranca, o mejor dicho, viene, pero que va a traer mucho para debatir. No quiero abusarme de tu tiempo, pero quiero preguntarte de dos cosas. Seguramente leíste, escuchaste, no creo que lo hayas leído a todos porque nadie lo leyó a todos, pero sobre la reforma electoral y los proyectos de reforma. No leí los proyectos. Cuando te estaba escuchando un ratito antes y hasta lo que leíste o escuchaste, ¿qué opinión tenés? Mira, toda la reforma electoral, mi criterio, el criterio político nuestro, además el de comunidad de nuestra agrupación, es que toda reforma electoral tiene que garantizar un mayor acceso, no menor. Cuando uno eleva los pisos, estás dejando a minorías afuera, digamos, ¿no? Hoy por hoy, además, yo creo que hay una intención, es una mirada política, no es una mirada técnica. Esto lo quiero dejar claro porque cualquiera que puede estar mirando me puede cuestionar, y está bien, ¿no? Que lo cuestione si es de su interés, pero yo creo que hoy por hoy cualquier medida, cualquier reforma tiene que, nosotros ya habíamos dejado de lado el bipartidismo en nuestro país, ¿no? Si bien los grandes partidos políticos seguimos siendo, digamos, el peronismo, el radicalismo, hay otras expresiones. Nos gusten más, nos gusten menos, pero sí, digamos, había más una mirada, y eso está claro con la última década electoral, de frentes. Frentes con, bueno, vos en el bloque anterior decías, bueno, que había cambiado un poco con la llegada de la constitución del frente que lideraba el socialismo. Bueno, digamos, nosotros, hay mucha experiencia frentista en nuestro país. Yo creo que hay que garantizar la participación. Puede gustarnos o no, claro. Pero eso es la decisión de la gente, ¿no? A mí Milei no me gusta, pero no me gusta por él, por el daño profundo que yo creo que le está haciendo al país. Un sector importantísimo de la gente lo votó. También está dañando a ese sector que lo votó, ¿no? Porque deja
a todos los sectores, ¿no? Es bastante parejito, digamos, en el daño que está hecho según mi lectura y lo que yo creo. Por eso creo que en mi mirada política sobre la reforma es que cuando uno eleva mucho los pisos para la participación electoral, se dejan minorías afuera. Y ejemplos hay un montón. Y por el otro lado, volver al bipartidismo hoy, si es esa una de las intencionalidades, creo que estamos en otro momento de la democracia. Una democracia que está golpeada, que tendríamos que Y que fortalecerla de puede otro estarlo modo. más, ¿eh? Lamentablemente hay que decirlo con Pero algunos, insisto que es puede una estarlo más. primer mirada y Sí, que sí. seguramente la voy a ajustar porque no tengo la lectura de todos De los los proyectos. Bueno, proyectos. después nos contás seguramente en otra entrevista. Cierro con esto. ¿Cómo ves al peronismo? Porque, a ver, te cuento cómo lo vemos muchos. A ver. Tanto en Rosario como en la provincia hay una cuestión de ajuste del peronismo, de decir, si entendemos de que la regla es ir todos. Acá en Rosario, sin ir más lejos, ha pasado en las últimas elecciones de que vamos toda la PASO, después de la PASO no sé qué pasa, pero cada uno hace la suya y el que quedó ganando termina no teniendo esos votos del que se fue. Hoy, si se cambia esa lógica y se va todo junto a la PASO y a la general en provincia y en la ciudad, hay muchas chances del peronismo en la ciudad. Después no sé cuántos años que no gobierna el El peronismo. 73. Bueno, y en la provincia yo creo que después de un gobierno con sus críticas, hoy ya lo podemos criticar distinto viendo lo que está pasando ahora con este gobierno, pero que en definitiva también tiene la posibilidad de decir, che, nos pasó esto, nos pasó lo otro. Digo, vuelvo a esto, si el peronismo, me gustaría saber tu opinión, logra esta cuestión de decir, vamos como núcleo, tiene muchas chances. Yo lo veo de esta Yo forma. coincido, creo que tenemos muchas chances. Creo que también la chance es ir en unidad, que no significa ir juntos, ¿no? No. Tenemos que habilitar una PASO, Sí. que en esa PASO confluyan todas las expresiones, porque nosotros somos un partido muy particular, somos un movimiento. Y nuestro movimiento implica que no tengamos toda la mirada, pero sí que tengamos algunos objetivos comunes. Hoy por hoy, ese objetivo primordial de construcción de poder se está construyéndose. Esa construcción todavía le falta un poco, pero yo creo que vamos a ir camino. Pero además es entender el momento histórico. Si nosotros y nosotras no entendemos este momento histórico donde hay una reformulación del poder, donde las políticas de crueldad están al orden del día, donde la forma de hacer política de los ejecutivos es no teniendo en cuenta la opinión de la población, del pueblo, y que nosotros desde el peronismo básicamente siempre dijimos que nosotros representamos al pueblo en los ideales históricos de justicia social, independencia económica y soberanía política. Si no volvemos a caminar eso como base, una base mínima de acuerdos, y es ahí donde podemos entrar todos. Entonces, con una base mínima de acuerdos, que algunos sectores son mucho más proclives que otros, la ambición política es legítima, pero también creo que dentro de esa ambición, todas y todos tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿qué pasa si vamos en un gran frente? ¿Y qué pasa si se nos escapan por afuera algunos compañeros y compañeras? Entonces, en esa lógica, ser muy pragmáticos a la hora de saber quién tenemos enfrente y cuáles son los objetivos, no solamente de construcción, sino de representación. Nuestra crisis básicamente es de representación. Nosotros dejamos de hablarle a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas que le hablábamos. Ahora hemos vuelto, nos han ayudado mucho también quienes tenemos enfrente, pero la decisión política del PJ no tiene que ser solo por los que están enfrente, sino también por una voluntad de reconstruir un espacio. Yo creo que en Santa Fe lo estamos iniciando. ¿Venís dialogando con distintos compañeros y compañeras, con distintos sectores, porque en realidad quien crea que sobra gente se equivoca en una distancia abismal. En Rosario, acá todos y todas nos necesitamos. Adentro, todos somos un voto y todos y todas representamos una parte, porque digo, esa es la crisis de representatividad. Si hubiera un único liderazgo, vamos todos
ahí, digamos, ¿no? Pero la crisis de representatividad que tenemos hace que eso sea, digamos, algo que también tengamos que mirar y animarnos a hacer otra nueva construcción. Acá en Rosario parece que Juan Monteverde es hoy el candidato del peronismo. ¿Es así o lo ve así o puede aparecer alguna figura que dispute interna? Quizás puede haber figuras que disputen, digamos. Pero hoy Juan es es uno de los compañeros que efectivamente, aparte viene a ser nuestro candidato en las últimas elecciones, una para la anterior disputa a intendente, el año pasado que encabezó la lista en la que yo fui segunda, fuimos parte, o sea que el peronismo estuvo muy presente en esa lista de concejales y concejalas. Así que, digamos, las condiciones lógicas de la política indican que Juan es uno de los candidatos y que viene de serlo y de seguir fortaleciendo esa alianza con el peronismo. Seguramente, digamos, puede haber candidatos otros más y lo importante es que haya una paso que sea saludable. Claro. En eso el compromiso del peronismo tiene que ver con el contexto internacional, el provincial y la patria chica, que es la ciudad de Rosario. Sí, porque si nosotros no sabemos cuál es la disputa real, que es garantizarle la comida a la gente, va a ser muy difícil. Yo tengo esperanza, porque creo que estamos caminando en un sentido. Habrá que ver si somos capaces de revertir eso. ¿Llegan? Sí, yo creo que sí, falta, yo creo que sí. Hay algunos ansiosos, te digo. Yo hablo con algunos dirigentes por ahí de que no están no tienen algún cargo, o militantes más que nada, y hay algunos ansiosos que dicen, che, no sé si llegamos a esta concordancia de todos los sectores. Gracias, Norma. No, gracias a vos. Bueno, Norma López charlando con nosotros de un montón de temas hemos pasado desde